Planear es procrastinar. Y últimamente he tenido este pensamiento muy en la cabeza porque me conozco. Y así como sé que existen o existieron en su momento en la etapa escolar estereotipos como la morra de los plumones o el güey que se sienta hasta atrás en el salón de clases, hoy en día siento que yo soy el güey de los proyectos. Y es que soy la clase de persona a la que le encanta estar creando. Y creo que eso lo he dejado de alguna manera claro en este canal. Y no porque haga mucho contenido, sino porque siempre estoy tan ocupado que no me tomo el tiempo de hacer contenido, justamente. Y por eso me tomo este espacio, llamémosle muerto, que es cuando voy manejando hacia algún lugar como para poder aprovechar y decir lo que siento que tengo que decir al respecto de cualquier cosa. Y es que vamos a entrar en el asunto. Creo que si estás viendo este video vas a sentirte identificado con mi idea de que hacer proyectos está bonito, está padre, está divertido y que para colmo pueden tener un beneficio a un plazo más mediano o largo según de qué se trate. Pero el mero hecho de desear tener algún proyecto creo que es lo satisfactorio, lo que se vuelve complaciente en la clase de personas que probablemente somos tú y yo. Y muy seguramente si estás viendo este video eres la clase de personas a la que le encanta tomar un bloc de notas, ya sea digital o en papel o lo que sea. Y muy seguramente como una vez por semana te pones a escribir ahí todas las ideas que tienes sobre algún tema o algún proyecto en específico, quizás indagas en la posibilidad de qué tal si hago esto, y son ideas fugaces. En realidad muchas de ellas ni siquiera son trascendentes, simplemente son ocurrencias que como puro hobby desarrollas para ver qué pasa. Me parece increíble poder tener esta capacidad de pensar, crear, desarrollar, idear, buscar información, recopilarla, reinterpretarla, volver a redactarla, refinarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede con estas ideas es justamente el peligro de que no se vuelvan trascendentes, de tener tantas ideas y al final decidir no ejecutarlas porque quizás ni siquiera es lo tuyo, no saber dónde enfocarlas, cómo enfocarlas, y quizás tienes toda la cuestión conceptual pero no tienes idea de cómo ejecutarlas, y eso a mí me pasa mucho. Y entonces me he puesto a pensar mucho en cómo planear se convierte en procrastinar y cómo el hecho de divagar, tal y como lo estoy haciendo probablemente en este video, se convierte en una forma más de simplemente no poner en práctica absolutamente nada. Y entonces pienso un poco sobre cuál será el centro de una idea para poder llevarla a cabo. Últimamente he pensado en varios de mis proyectos, he reflexionado sobre si debería seguir varios de ellos. Este canal no es uno de ellos, por suerte. Y entonces trato de concentrarme en aquellos proyectos que veo que de verdad me van a ser benéficos a largo plazo. En este momento, evidentemente, uno de ellos es mi trabajo, que me está ayudando, digamos, a emprender por mi cuenta, que me está dando herramientas, que me está dando experiencia y que más adelante muy seguramente el beneficio va a ser todavía mayor, más allá del beneficio económico que me trae en este momento, obviamente. Pero en paralelo a eso, creo que también es sano concentrarse, tomar 3 proyectos si el tiempo lo permite y decidir no abrir más hojas en blanco y utilizar quizás esos momentos de inspiración para trabajar en los proyectos ya existentes. Y creo que se vale anotar la idea, porque nunca sabes cuándo te sirve. Se vale anotar la idea, se vale reflexionar alrededor de ella y quizás hasta ponerte a pensar cómo podrías hacerla crecer. Pero creo que de eso a ejecutar otro proyectito, añadir otro proyectito más a la cuenta, yo no estaría tan seguro de que sea viable si ya tienes más en ejecución en el momento. Creo que tenemos que buscar maneras de mantener la motivación con los proyectos vigentes y tratar de no de evitar nuevos proyectos, sino simplemente enfocar los tiempos correctamente en cada uno de ellos. Como digo, no abrir nuevas carpetas si no estamos dispuestos realmente a dedicarles el tiempo. Y es que creo que es muy fácil caer en la tendencia de pensar que todos los proyectos van a funcionar y que yo voy a estar comprometido a largo plazo con absolutamente todo, pero creo que tenemos que ser más realistas. O en su defecto establecerlos para un plazo quizás más largo todavía, considerando el hecho de que hay más proyectos abiertos, hay más proyectos en puerta, el tiempo que dispongo en este momento, y quizás yo lo reflexionaría por ahí, incluso por mis áreas de experiencia, mis áreas de expertise, cuánto tiempo me va a tomar la curva de aprendizaje, porque muchas veces nuestros proyectos no van alrededor de lo que nosotros sabemos o lo que nos suele gustar. Incluso a veces vemos más una cuestión de viabilidad, o a veces son gustos recién adquiridos o temas de interés expreso, el famosísimo hiperfoco, de que creo que todos tenemos por momentos un tema que nos apasiona muchísimo por 15 días y después de esos 15 días simplemente nos olvidamos de él. No está mal, creo que son procesos por los que transita cualquiera, pero hay que entender
cuando son realmente ideas que van a trascender más allá del interés y la pasión que tenemos de momento. Otra forma de hacerlo probablemente sería ver cómo relaciono ese proyecto nuevo que quiero iniciar con alguno de mis proyectos vigentes. Por ejemplo, si yo tuviera una panadería y de pronto veo que me empieza a gustar la edición de video, bueno, puedo ver de qué manera puedo relacionar la edición de video con la panadería y empezar a hacer videos para la panadería. Y es un ejemplo muy burdo. Casi todo el día después, ya podemos continuar con esto. Y es que creo que hay formas de hacer que haya sinergia entre los proyectos que tenemos, pero tampoco es algo que tenga que suceder de manera incondicional. Pero creo que es una opción viable para no perder el enfoque y no perder la motivación en lo que estamos haciendo. Considero que si decides alinear tu proyecto principal con tu proyecto secundario, consecuentemente vas a mantener una motivación en ambos, porque a fin de cuentas trabajar en uno se va a convertir en trabajar en otro, y de algún modo eso sería dejar de procrastinar, según mi entendimiento, porque de nuevo estás avanzando. Y creo que esa es la idea de todo esto, no perder el enfoque, no solo por tener más de un proyecto, sino a lo que íbamos, que es planear. Y es que creo que ese es el segundo gran problema de quienes tenemos varios proyectos al mismo tiempo, y es que planeamos y cómo lo lanzo y cómo genero y cómo hago X y cómo hago Y, y la consecuencia de este sobrepensamiento es no ejecutar absolutamente nada, no dejar de planear nunca y sentir que estás avanzando con este efecto placebo de la planeación, sentir que el hecho de que tú sigas redactando ideas es avanzar en el proyecto, y creo que sí hasta cierto punto, pero no deja de ser un placebo el hecho de solo dedicarte a plasmar ideas, de solo dedicarte a rellenar formatos y de nunca llevar absolutamente nada a la práctica. Dedicarte a aprender es increíble, dedicarte a tomar cursos, yo soy súper fan de esto, y es a fin de cuentas una gran parte de mi propia filosofía de vida, que es aprender, pero eso no es sinónimo de que sea lo único que haga. De nuevo, es súper necesario ejecutar en algún momento, aunque yo reconozco que muchas veces está el factor síndrome del impostor. Y justo hace un rato estaba platicando con un amigo al que no veía desde hace mucho tiempo y me decía, es que tendrías problemas si me echas la mano a armar un portafolio. Es que me da miedo tomar trabajos. No sé cómo hacerlo, no sé cómo cobrar. Me da miedo hacerlo mal. Le dije que era un miedo normal. Yo también pasé por ahí. Y creo que la gran mayoría de creativos y trabajadores en general hemos pasado por ahí. Y le dije, es que no hay nada que perder. Y es la única manera en la que vas a lograr escalar, porque estás más detenido ahora que cuando ejecutes. Y él decía, es que estoy haciendo portafolio, estoy asistiendo a eventos, estoy dando mi trabajo. Le dije, está excelente, pero tienes que dar el paso. Y no hay un paso si sigues planeando. Volviendo a este tema, no hay un paso si sigues planeando. No hay un paso si sigues teniendo miedo. Y creo que incluso con miedo es importante dar pasos, aunque sean más pequeños. Y creo que va a ser súper redundante lo que voy a decir, pero creo que también tiene un sentido específico, y es que el primer paso es dar el paso. Es marcar la casilla que tienes en tu lista de cosas por hacer, y es dar el primer paso. Una vez que ya tienes planeados los pasos de tu proyecto, creo que es mejor procrastinar un poco más la planeación de lo que viene más adelante, que empezar a poner en práctica los primeros 5 pasos de la planeación que ya tienes hecha. De nuevo, no tienen que ser pasos enormes, no hay que dar pasos agigantados con todo. Y considero, para resumir y para culminar este video, que una buena forma de hacerlo es relacionar nuestros proyectos entre sí. De nuevo, no tienen que ser todos, pero si es posible hacerlo, al menos en principio, o al menos en alguna parte. Yo no descartaría la idea de hacerlo, porque a fin de cuentas va a ser avanzar 2 cosas que tenemos por hacer. Matar 2 pájaros de un tiro. Dejar de procrastinar por seguir pensando en qué hacer y cómo hacerlo, y empezar a tomar acción con lo que de verdad queremos hacer, con lo que de verdad nos va a dejar a un plazo más largo algo de vuelta. Y no hablo necesariamente de dinero. Aplica para hobbies, aplica para negocios a futuro, y creo que no está mal por ningún lado. Es simplemente mi perspectiva, una perspectiva más, que si te sirve, pues adelante, tómala, y déjame en los comentarios cuáles son tus pensamientos al respecto, porque puedes tener una idea diferente a la mía y me encantaría poder compararla y también retroalimentarme de lo que estoy pensando. Ayúdame a complementarlo y nos vemos de nuevo muy pronto, posiblemente en otro de estos divagues.